Buenas noches, cordial saludo. Mi nombre es María José Villadiego González, del curso de Psicología Política. Soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAC, sede Sahagún, y estoy en el programa de Psicología. Les estaré hablando sobre el comportamiento sociopolítico y cómo este ha sido instituido por el conflicto armado en Colombia. Primero les estaré dando un breve concepto sobre el comportamiento, sobre lo que es el comportamiento sociopolítico. El comportamiento sociopolítico hace referencia a los aspectos de la conducta humana que tienen lugar dentro del contexto político. Esto enfoca al individuo votante, líder revolucionario, entre otros, más que al grupo o al sistema político. Sin embargo, se consideran las influencias del grupo sobre la conducta individual, las limitaciones del sistema sobre las oportunidades de su acción personal y los efectos de la cultura política en sus actividades y hábitos políticos. Los principales campos de interés en el estudio del comportamiento político han sido las influencias psicológicas y sociales en la conducta de los individuos, tales como la socialización política, las ideologías, actitudes y opiniones individuales y sus manifestaciones correspondientes con la relación entre los individuos y los grupos a que pertenecen, la actividad política, votación, liderazgo, toma de decisiones, violencia, etc., los medios de comunicación utilizados por los individuos, las relaciones entre la conducta individual, los sistemas políticos y el medio ambiente. De igual forma se estará hablando un poco sobre la historia de Colombia. En este contexto se puede ver que la historia de Colombia en los últimos 60 años ha estado marcada por el conflicto armado, en sus inicios por la desigualdad y la repartición de las tierras y la falta de espacios para la participación política. Estos factores dieron cabida al uso de la violencia y la lucha armada, lo cual fue un método que en los años siguientes se fue reforzando con la inclusión del narcotráfico, el narcoterrorismo, la presencia de nuevos actores políticos y armados, en un contexto de lucha revolucionaria llamada Guerra Fría y guerra contra el terrorismo, que han ido transformando el conflicto en su razón de ser y métodos de subsistencia. De igual forma, en este contexto, los grupos armados han justificado el uso de la violencia por considerarla el único método para poder transformar a la sociedad y con la intención de no permitir cambios considerados como ilegítimos. Así pues, la fractura creada por las desigualdades, el uso de la violencia y la lucha por el poder han marcado las dinámicas sociales y políticas que han tenido lugar en Colombia desde que se instauró la República en el siglo XVIII. Hasta el día de hoy, cuando Colombia abre un nuevo capítulo en su historia con los actuales procesos de paz. Esto dio cabida a un periodo de violencia. En el siglo XVIII, el Partido Conservador y el Partido Liberal de Colombia se institucionalizaron. El primero se caracterizaba por tener una agenda continuista del sistema social y político que protegía los intereses de la clase adinerada, mientras que el segundo se presentaba como una alternativa reformadora y en defensa de los intereses de comerciantes y grupos menos favorecidos de la sociedad. La lucha entre ambas fuerzas se evidenció a través de 54 guerras civiles, 14 de conservadores contra liberales, 2 de liberales contra conservadores y 38 liberales contra liberales. El enfrentamiento terminó desencadenando en lo que se conoce como el periodo de violencia. Esto dio inicios a enfrentamientos entre liberales y conservadores a inicios del siglo XX. En el auge de la violencia, los asesinatos y agresiones estaban a la orden del día. El contexto social y económico en el que se encontraba el país, la inflación e impactos de la crisis económica ocasionada con la Segunda Guerra Mundial, fue
fomentó los procesos de erradicación de los movimientos políticos. El asesinato del candidato a la presidencia, el liberal Jorge Eliezer Gaitán, asesinato que fue el 9 de abril de 1994, propició la ola de violencia en la ciudad de Bogotá, conocida como el Bogotazo 1948, que pronto se extendió al resto del país. Se produjeron actos violentos, incendios a edificios públicos, destrucción de archivos, asesinatos a funcionarios, asaltos a comerciantes, atracos a iglesias. En algunas localidades se establecieron tribunales populares, se produjo la destitución de alcaldes, la fuga de presos y se formaron gobiernos revolucionarios. Más tarde el Partido Conservador y el Partido Liberal firmaron el Pacto de Badenoch en España en 1956, un acuerdo que establecía el sistema de alternancia política entre ambas fuerzas. Este pacto tuvo vigencia hasta el año 1974. Fue defendido como un regreso al sistema democrático después de la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla. Sin embargo, el pacto incluía únicamente a los dos partidos tradicionales, razón por la cual se originó el surgimiento de movimientos opositores, el Movimiento Revolucionario Liberal MRL, el Movimiento Obrero Independiente Revolucionario MOIR y la Alianza Nacional Popular ANAPO. En Colombia, los sectores que han alimentado y transformado el conflicto armado en el país en la pluralidad, los principales han sido en su mayoría los partidos políticos tradicionales y los movimientos guerrilleros. El surgimiento de diferentes grupos revolucionarios paramilitares y la influencia del narcotráfico han tenido mayor o menor predominación según el periodo que se estudie. Además, cabe recordar que en las líneas generales Colombia se ha caracterizado por una brecha social entre una élite política con una fuerte presencia regional latifundista y monopolizadora, y por otro lado, grupos minoritarios como los indígenas, afrodescendientes y campesinos que no han contado con el mismo acceso a los derechos de propiedad ni a los servicios del Estado. Esto dando origen de las guerrillas contemporáneas en Colombia. Esto se atribuye, entre otros aspectos, a la exclusión socioeconómica y a la falta de espacios para la libre participación política. Entre los sectores excluidos se destacan el ámbito universitario intelectual, la población campesina e indígena. Entre las guerrillas más notorias de la segunda mitad del siglo XX se encuentran las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, FARC, el Ejército de Liberaciones Nacional, ELN, el Ejército Popular de Liberación, EPL, y el Movimiento 19 de Abril, M19. Cada movimiento ha respondido a una concepción política, ideológica y militar, como reflejo de toda la gama de líneas en la que se han encontrado divididas la izquierda de Colombia. Cada uno de estos movimientos nació en situaciones históricas y regionales particulares y adoptaron idearios políticos diferenciados y formas particulares de operar. En los primeros años, los movimientos guerrilleros presentaron como fruto de la frustración. Los movimientos guerrilleros se presentaron como fruto de la frustración política y social. Y es desde este escenario como
como ha sido el comportamiento sociopolítico instituido por el conflicto armado. El contexto político colombiano lo podemos argumentar como el pensamiento político generado a partir del conflicto armado. Tiene sus bases en la teoría de la liberación, cuyos postulados resaltan la opción por las causas de las mayorías oprimidas y optar por la causa de determinados actores sociales. Eso que Martín Baró llamaba el desde dónde, que considera que no es posible dictar normas e instrucciones para intervenir en una sociedad y con personas específicas, con postulados generados para otras sociedades. Este es un pensamiento de miedos y de fines de estrategia, de críticas fundadas que se ejercen por parte de quien detenta el poder para encaminar su actuación a los fines previstos y por parte de quienes son oposición para controlar que no se desvíe en sus propósitos. Este pensamiento político liberacionista que incide directamente sobre los problemas psicosociales y cognitivos, centrándose en la problemática de la sociedad en el contexto en que se desarrolla. De igual forma, considero también que el pensamiento político ha adquirido un enfoque retórico discursivo en el cual no existe separación entre la realidad y el sujeto, sino que la realidad está en el lenguaje que la construye, y es por ello que hoy los líderes políticos difunden un mensaje cargado de simbología y un fondo de lucha de clases que ejercen persuasión sobre el sujeto. Es en este discurso donde se encuentran las razones, justificaciones, causas y efectos del comportamiento político. Muchas gracias por su atención.